tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a la antepenúltima sesión del Diplomado Aristas de la Modernidad. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Lidia Medina Lozano y de quien me permitiré leer una breve semblanza profesional. La doctora Lidia Medina Lozano es licenciada y maestra en Humanidades en el área de Historia y doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente investigadora del programa de licenciatura de la Unidad Académica de Historia y de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación versan en el estudio del arte, la arquitectura, la ciudad y la imagen. Desde el 2003 a la fecha tiene ininterrumpidamente el reconocimiento perfil deseable para el mejoramiento del profesorado, PRODEP. Y además es investigadora nacional en el nivel número 1 del CONACYT. Bienvenida, doctora, quien nos presentará el día de hoy una arista precisamente de la ciudad de Zacatecas. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Bien, gracias. Pues antes que nada, agradecerte, Evelyn, por la invitación a este importante diplomado, pues tan necesario, sobre todo por el estudio de la ciencia y de la historia de la ciencia. Y en este caso, pues por considerarme, ¿verdad?, para participar en esta cuestión sobre la ciudad y cómo de alguna manera la ciencia ha influido para el desarrollo y la mejora de las ciudades urbanas. Bueno, voy a iniciar con el siglo XVIII para finalmente hacer una comparativa con pues los elementos, digamos, de progreso que se generaron en el siglo XIX. Durante el siglo XVIII, la medicina comenzó a ser considerada como una técnica general de salud y no ya como un arte dedicado a la curación individual de las enfermedades. Ahora, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el principal núcleo de interés de los médicos tendió hacia el bienestar de la sociedad, es decir, del conjunto de la sociedad, desarrollándose la medicina en el campo de la salud pública, como en los aspectos de la epidemiología, la higiene o la policía. Y cuando hablamos de la policía, es decir, de esta parte del Estado, de las autoridades para el control social de los pobladores de la ciudad. Una de las causas del desarrollo, digamos, de la ciencia médica, pues fue el aumento de la población urbana en la mayoría de las ciudades europeas y de Norteamérica, así como en aquellas ciudades de las colonias españolas. El aumento poblacional trajo como consecuencia que se empeoraran las condiciones de salubridad y habitabilidad de las ciudades, lo que va a explicar de alguna manera que se convirtiera en uno de los puntos focales, en uno de los puntos de discusión para aplicar políticas sanitarias impulsadas por los dirigentes ilustrados. Es decir, en el marco de la política de la salud del siglo XVIII, surgió una gran preocupación por la salubridad de las ciudades, cuyas deficientes condiciones higiénicas ocasionaban grandes y graves perjuicios sanitarios y, por consecuencia, económicos. Es así como la Ilustración persiguió instaurar un nuevo orden urbano basado en la higiene y en la asepsia colectivas. Esto se va a traducir en la concepción y ejecución de numerosas medidas que tenían como finalidad combatir la degradación física de las ciudades y que podrían anticipar pues algunos principios generales del urbanismo que se institucionalizaría en la segunda mitad del siglo XVIII y que por supuesto va a tener consecuencias para todo el siglo XIX. En este contexto, los médicos van a tener mayor participación
en la política, otorgándoles el prestigio como higienistas y no ya como terapeutas, haciéndose presentes pues en varios aspectos políticos. Por ejemplo, en las sociedades científicas van a estar participando los médicos en actividades administrativas del Estado y también en actividades ejecutivas, así como ser integrantes de las academias de medicina. Esto, por supuesto, va a tener grandes reformas, tanto en lo económico como en lo social. La que sigue, por favor. Doctora, usted le tiene que dar clic para continuar. Perdón, sí, tienes razón. Listo. Me quedé con la idea de que lo iban a proyectar. Listo. Bueno, vamos a hablar en este contexto sobre el caso de Zacatecas. Y bueno, hacia finales del siglo XVIII comenzaremos a presentar o a presenciar más bien ciertas mejoras urbanísticas como resultado de la mentalidad ilustrada, que de alguna manera estos nuevos paradigmas de la ilustración van a tener también injerencia en la transformación de las ciudades europeas al modernizarlas. Carlos III y sus ministros van a buscar transformar la capital de su imperio y con ello la de los virreinatos a través de las reformas borbónicas. Las principales transformaciones urbanas se plantearon desde los supuestos del higienismo racionalista de la Ilustración. Por tanto, los ilustrados propusieron mejorar la apariencia de las ciudades atacando las malas condiciones de salud pública a través de su análisis y el ordenamiento de asepsia de estas. Esto contribuyó a realizar una serie de mejoras urbanísticas como remodelaciones a edificios públicos, a plazas y a las calles de la ciudad. A pesar de la carencia de recursos públicos, se intentó construir nuevos empedrados, iluminar calles, fabricar banquetas, pagar vigilantes, procurar la limpieza urbana, que en resumen, pues tiene que ver con mejorar la asepsia de las ciudades. Por lo tanto, va a ser hacia la segunda mitad del siglo XVIII cuando va a haber todo un proceso de limpieza y desinfección. En resumen, lo que se va a tratar de procurar es quitar la infección y la peste de las ciudades, de las calles. Se va a eliminar también el mal aspecto de ellas y, por supuesto, evitar la pobreza de las ciudades. Sin embargo, el ideal urbanístico, ilustrado, por supuesto, no tuvo los logros esperados por la falta de recursos públicos y también por la resistencia de algunos sectores sociales. En Zacatecas, para este momento, el gobierno de corregidores y alcaldes mayores fue sustituido por el gobierno de los intendentes en el año de 1789. El primero de ellos fue Felipe Clerc, que llegó a Zacatecas en 1789, quien se encontró una ciudad que era atravesada a lo largo de ella por un arroyo, con algunos puentes para cruzarlo, de los cuales el principal fue el puente de la calle Tacuba. Al parecer, de oriente a poniente, la ciudad no había cambiado gran cosa respecto al siglo XVI, aunque ya se empezaron a ver hacia la segunda mitad algunos cambios y algunas mejoras urbanísticas. A finales del siglo van a sobrevivir solo 4 pueblos de indios con pocos habitantes, los cuales fueron incorporados al tejido urbano. Esto debido a la instauración de la división de la ciudad en cuarteles. Así vamos a tener que entre los pueblos de indios que se incorporan ya a la mancha urbana, digamos, serán el Niño Jesús, San José de Gracia, Tonalá Chepinque y Tlacuitlapan. Y a este último se va a incorporar el barrio de Mexicapan. Es decir, que los antiguos pueblos de indios
que conformaron la ciudad del siglo XVI y XVII, para el siglo XVIII van a pasar a barrios. A su vez, el incremento de espacios públicos se vio reflejado con la edificación de 10 plazuelas, la de la Compañía, la de Guzmán, la del Maíz, la Plazuela de Gallos, de la Pirámide. Algunas todavía conservan en la actualidad todavía su nombre. Surgieron 3 nuevos barrios, el de Montalvo, el Barrio Nuevo y el de San Pedro. Es decir, que para la segunda mitad del siglo XVIII ya tenemos una ciudad ensanchada, mucho más amplia y con mayor número de habitantes. Así pues, el centro de la ciudad contaba con la Plaza de la Pirámide, anteriormente conocida como Maestre de Campo, y la plaza y la parroquia mayor, junto con el convento jesuita y el convento de San Agustín. También tenía ya para este momento el edificio de la Real Caja y el seminario de San Luis Gonzaga, que más tarde se conoció como el Instituto de Ciencias y que actualmente es hoy la preparatoria número 1 de la UAS. También existieron para este momento pues ya las casas reales ya bien configuradas y una variedad de casonas propiedad de los peninsulares y mestizos, que para este momento ya van a ser edificios de 2 plantas, de 2 patios interiores con fachadas ricamente ornamentadas, tanto en sus paramentos como en sus interiores. Ay, parece que esta no se ve. Bueno, vamos a pasar. Okay. Bajo tales circunstancias, se tenía una ciudad en constante crecimiento y aumento poblacional, donde los españoles aún dominaban el centro. Los funcionarios públicos, comerciantes y mineros prevalecieron en la Plaza Mayor, en el Callejón del Santero y en la calle Tacuba, que eran, digamos, para este momento las calles principales de la ciudad. En tanto, la creación de barrios alejados de los asentamientos del asentamiento minero provocó el abandono paulatino de los habitantes y fueron barrios que se fueron deteriorando por el tiempo y la lluvia hasta quedar en ruinas. A partir de 1763, los pueblos de indios fueron formalmente incorporados al tejido urbano y se constituyeron en barrios que más adelante, hacia 1796, se les ubicó en un cuartel. Ya fuese porque dichos pueblos se fundaron muy inmediatos a la ciudad o ya porque con el tiempo vinieron a extinguirse, en la mayor parte con sus débiles edificios. El resto de la población que no estaba asentada en barrios se distribuyó en las inmediaciones del centro urbano. A pesar de la importancia que tenía el trabajo relacionado con el sector extractivo, la población se integró a otras actividades, ya fuera comerciales, gremiales y domésticas. No sé qué está pasando. Bueno, esto es una imagen de las casas consistoriales. Como parte del proyecto ilustrado de modificar y restablecer el atraso económico, político y social de los pueblos de la Nueva España, la obra pública de la ciudad se comenzó a ver proyectada con la llegada del intendente. Con la figura de este personaje, pues va a haber una serie de cambios y de mejoras a la ciudad, sobre todo en el aspecto de obra pública. Por ejemplo, se mejoraron los puentes, los caminos y el alumbrado. Se ampliaron las casas reales y bueno, aquí esta es una imagen no de las casas reales, pero sí de la cárcel pública, que fue uno de los proyectos de Francisco Rendón de ampliación. Y bueno, además de las casas reales, también la cárcel fue otro de los proyectos de mejoras en este gobierno, y también se va a crear un hospicio de recogidos en el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Y bueno, el hospicio va a ser parte de estos múltiples proyectos de las reformas urbanas de los Ilustrados, porque van a ser centros de trabajo, pero también centros de aprendizaje, y de alguna manera los hospicios se configuraron en un medio de reinserción laboral de la población menesterosa.
y se solicitó a la Real Audiencia de Guadalajara la construcción de un nuevo edificio para la Alhóndiga. Bueno, aquí les traigo una imagen. Claro que es una fotografía de finales del siglo XIX, aunque el plano es justo el que se proyectó a finales del siglo XVIII para solucionar el abasto de granos de la ciudad, que generalmente pues era un problema, el abasto, sobre todo de granos para la ciudad, por las constantes carestías, por las constantes crisis agrícolas. Entonces, vemos pues que a finales del siglo XVIII, a raíz de las ideas ilustradas y con la llegada de los Borbones, que fueron representados, digamos, por los intendentes, estos lo que van a hacer es toda una proyección de cambio urbano para las distintas ciudades de los virreinatos. Entonces, Zacatecas, bueno, también presenció estos cambios, digamos, modernizadores que traían ya los ilustrados, de construir espacios públicos para el abasto de la ciudad, ¿no? Fue el caso de la Alhóndiga. Ya desde 1791, bajo el gobierno de Revillagigedo, se crearon medidas de saneamiento urbano en la capital del virreinato y en algunas de las ciudades. Entonces, va a ser a finales del siglo XVIII cuando comienza toda una serie de mejoras urbanísticas que tenía que ver con el empedrado público, con el embanquetado, aunque para este momento a Zacatecas todavía no le tocó el embanquetado, ¿no? El embanquetado va a ser posterior. No obstante, a finales del siglo XVIII va a haber un trabajo intensivo por parte de los intendentes de limpiar la ciudad a través del desasolve de antiguas acequias, de la construcción de atarjeas, digamos, más eficaces, y también otra medida, digamos, de saneamiento urbano va a ser construir o edificar zonas de esparcimiento público, como fueron plazas, paseos y jardines, que debían de estar, pues, claro, debidamente iluminados y ajustados al alineamiento de las calles. Con el segundo intendente, Francisco Rendón, estamos hablando hacia 1796, se implementó el modelo ilustrado francés de cuarteles, por lo que la ciudad quedó dividida en 4 cuarteles mayores. Aquí tenemos un plano donde nos ilustra esta división. Es una división obviamente administrativa, para darle mayor eficacia, obviamente, a las diferentes zonas de la ciudad. Y cada uno de estos cuarteles se conformó en 2 menores, sumando en total 8 cuarteles. Estos estaría, bueno, el encargado de cada cuartel estaría a cargo de alcaldes de barrio, y los alcaldes de barrio pues eran elegidos entre la población y generalmente pues eran personajes de preferencia que estuvieran ligados a la minería. A raíz de la división administrativa de la ciudad, en 1799, Fernando Portugal elaboró un croquis, que es el que estamos viendo, en el que representó la ciudad dividida en cuarteles, fragmentados a manera de plano cartesiano y que abarcaron toda la ciudad, incluyendo a los pueblos de indios, que ya habíamos señalado. Debido a las condiciones físicas, los cuarteles tuvieron un trazado desproporcionado, ¿sí? No hay en ellos igualdad de terrenos, ni tampoco hay una lógica en cuanto al número de casas y pobladores. Es decir, no se sabe exactamente cuál fue el criterio para la división administrativa de la ciudad. En las propias ordenanzas se alude a la dificultad de conseguir un plano de la ciudad. Esto debido a la irregularidad del terreno que presentaba Zacatecas. Sabemos que Zacatecas, pues topográficamente, pues tiene un suelo irregular, y esto pues va a incidir en el establecimiento de sus calles
y de sus edificios. Entonces, vemos una ciudad que prácticamente está diseñada por pues por lineamientos, digamos, torcidos, angostos, precisamente por la forma de cañada que tiene la ciudad. Sin embargo, bueno, pues fue Fernando de Portugal quien logró elaborar este croquis de la ciudad a partir de la instauración de los cuarteles. Bueno, la división de cuarteles y barrios va a beneficiar a la ciudad. ¿En qué sentido? Pues en que se va a poder llevar un mayor control de los pobladores, ¿sí? Se va a registrar la nomenclatura de las calles, que no se tenía, y se va a normar, eso es muy importante, la limpieza como cualquier ciudad ilustrada. En el caso del pueblo de Tlacuitlapan, este pueblo va a quedar incorporado al segundo cuartel mayor, mientras que el barrio del Niño, que eran, pues estamos hablando de pueblos de indios, y el barrio de San José van a quedar integrados también en el cuarto cuartel. Con tales medidas, las autoridades virreinales tuvieron un mayor control para legitimar y ordenar las ciudades. Esta nueva división, según lo especifican las propias ordenanzas, pretendía que la impartición de la justicia fuera mucho más rápida, mucho más expedita, al ofrecer mayor atención y vigilancia en los asuntos relacionados con la salud pública por las constantes epidemias que se generaron sobre todo a finales del siglo XVIII. Y estas disposiciones van a perdurar hasta las primeras décadas del siglo XIX. De igual manera, fue bajo el gobierno de Francisco Rendón cuando algunas obras públicas fueron intensificadas. Por ejemplo, se repararon las casas arruinadas y se edificaron en solares para devolver el orden y el buen aspecto de la ciudad y evitar, por supuesto, solares abandonados que pudieran ser focos de infección. En cuanto a los proyectos arquitectónicos emprendidos por los intendentes, pues prácticamente entre los más importantes se encuentra la Alhóndiga, que la vemos en esta imagen superior de su derecha, que ya habíamos comentado y que hoy, bueno, los que son de aquí de Zacatecas lo ubicarán como la Casa de la Cultura Municipal. Y la Alhóndiga fue proyectada hacia 1804. Y sabemos que pues es un espacio edilicio que tuvo como función el abasto de la ciudad. Otra obra importante hacia 1789 fue la Alameda. Muchos se consideran que la Alameda es un proyecto de finales del siglo XIX con Porfirio Díaz, pero en realidad tiene que ver con estos proyectos urbanísticos de la Ilustración, de crear espacios y jardines para la recreación de la sociedad. Entonces, la Alameda fue proyectada hacia 1789 y otra obra muy importante para la saneación de la ciudad y obviamente para el consumo del agua, pues va a ser el acueducto que va a surtir de agua pues a toda la ciudad a través de la fuente que se instauró en la Plaza de Villarreal, que también lo vemos en esta imagen superior. Este último fue realizado una vez que la Diputación de la Minería de la ciudad tuvo fondos para la realización de la obra. Es decir, los mineros fueron los que de alguna manera gestionaron y pagaron esta obra del acueducto. En este tenor, el abasto de agua estuvo íntimamente relacionado con los niveles de sanidad, incluso en las primeras décadas del siglo XIX. Tenemos una cita de Carlos de Verges que alude a este problema, señalando, cito, los habitantes tienen que surtirse del desagüe de las minas conducidas por acueductos hasta una fuente que está en la plaza principal, de los aljibes o cisternas que hay en varias casas, en donde recogen la llovida, de los ojos de agua de la cebada y otros manantiales cortos que nacen en la montaña de la Bufa.
y de norias y tiros de minas que la producen de buena calidad, ocupándose bastante gente en el oficio de aguadores que la conducen a las casas. Entonces, bueno, vemos la importancia ya a partir de este momento de los aguadores, que va a durar, pues obviamente durante todo el periodo colonial y hasta bien entrado el siglo XIX, hasta las nuevas reformas urbanas, ya cuando se instaura, digamos, la tubería de, de las casas, ¿no? Esto ya fue hacia la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, vemos que el pensamiento médico del siglo XVIII postuló que unas sustancias imperceptibles denominadas miasmas eran las responsables de la aparición y propagación de las enfermedades epidémicas. Entonces, los miasmas van a ser los elementos, digamos, malignos de las ciudades, al menos eso se creía hasta ese momento, y el miasma no eran más que esos elementos fétidos y malignos que se disolvían en la atmósfera y que generalmente procedían de las aguas estancadas. Sabemos que durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII, pues Zacatecas sufrió de constantes epidemias, de constantes crisis sanitarias. Y bueno, el miasma fue un punto de discusión durante todo este tiempo y gran parte del siglo XIX para poder dar una solución a este problema de podredumbre, digamos, urbana. Y otro de los problemas o focos de infección que provocaban los miasmas, pues eran los cementerios, los hospitales, los hospicios y las cárceles. Estos espacios van a ser un problema y esto de alguna manera pues va a tratar de solucionarse a partir de las reformas urbanísticas de los ilustrados, que tratarán de llevar o realizar instalaciones urbanas adecuadas para solucionar, obviamente, este problema sanitario. Entonces, en atención a la necesidad de mantener limpia la ciudad de Zacatecas, se proyectaron 5 puentes en el trayecto del Arroyo de la Plata y lo que va a permitir una mejor comunicación y un mejor acceso peatonal para las calles de la ciudad. Así, la falta de salubridad será un problema que va a aquejar a todas las ciudades novohispanas, siempre y cuando no se estableciera pues un proyecto de mejora urbana y de limpieza. En Zacatecas, pese a las disposiciones de las autoridades, los habitantes tiraban todo tipo de basura y desperdicios en las calles, en la vía pública, y esto provocaba, pues obviamente, que se formaran muladares a lo largo de las calles, que se ensuciaran las fuentes, las plazas y las plazuelas. Además, en el caso de los terrenos o solares sin construir, pues también eran un problema de un verdadero foco de infección, donde los habitantes generalmente pues tiraban perros, caballos muertos que afectaban el curso del arroyo por las inmundicias y aumentaban el riesgo de las epidemias. En consecuencia, el ayuntamiento borbónico pues tuvo que prohibir a los habitantes tirar basura y excremento en calles, plazas, parajes, es decir, lo que trató de hacer el pensamiento ilustrado fue cambiar la mentalidad de los habitantes. Sin embargo, pues como sabemos, esto va a ser un proceso lento, paulatino, que todavía va a perdurar durante todo el siglo XIX. Como ejemplo, puedo señalar que para fines del siglo XVIII solamente había un verdugo encargado de limpiar las plazas y las calles de la ciudad. Entonces, por supuesto, esto no era suficiente, por lo que el intendente Rendón lo que hizo fue pues sacar a los presos de la cárcel para que ayudaran también en la limpieza de las calles y plazas. Esto no era nada nuevo.
Sabemos que esto mismo se llegó a utilizar en Londres, en París, en la misma Ciudad de México, que se recurría pues obviamente a los presos para la mejora de la ciudad y la limpieza. Las principales transformaciones urbanas que se plantearon desde los supuestos del higienismo racionalista de la Ilustración se van a ver en las ordenanzas que comenzaron a adquirir el significado que les va a dar posteriormente el urbanismo decimonónico y que en buena medida todavía conservan en la actualidad. Por ejemplo, se introdujeron elementos del paisaje natural en el interior de las ciudades mediante la creación de paseos, que ya habíamos señalado. En el caso de Zacatecas, solamente tuvo la Alameda, y bueno, no es la Alameda como la conocemos actualmente, era un pequeño paraje nada más que estaba a las orillas de la ciudad. Todavía para finales del siglo XVIII, la Alameda era un espacio alejada del centro urbano, pero bueno, formó parte de este proyecto que ayudaba a limpiar el aire, crear un espacio verde, no solamente para la recreación, sino también se consideraba un espacio donde se pudiera purificar el aire, sobre todo porque era una zona cercana a las minas. La Alameda, como ya había señalado, pues es un proyecto de 1785 que también fue financiado por parte de los comerciantes y mineros. Bueno, en el mismo año se van a iniciar los trámites para el nuevo edificio de la Alhóndiga, que ya habíamos comentado, en 1804, y este proyecto fue también llevado a cabo por el segundo intendente, que bueno, el segundo intendente, Francisco Rendón, es el que va a destacar justamente por realizar toda una serie de mejoras urbanas y obra pública para la ciudad de Zacatecas, y va a crear toda una serie de infraestructura que va a perdurar hasta el siglo XIX y hasta la actualidad. Los gobiernos coloniales, entonces, y las élites ilustradas, pues van a intentar implementar algunas medidas que beneficiaran a la ciudad en este ideal urbanístico de los ilustrados, que fueron pues punto de partida para el desarrollo de las ciudades liberales, para el desarrollo de las ciudades del siglo XIX, es decir, comenzando desde las ideas de la asepsia, de la limpieza, de la circulación del aire a partir de la creación de jardines, de espacios verdes, pero también a partir del lineamiento viario que ayudaba al libre tránsito y a la limpieza de la ciudad. Entonces, es a finales del siglo XVIII cuando se va a tratar de limpiar y evitar cualquier tipo de contagio epidémico, pero también pues ya se va a pensar en la limpieza, en el orden y en el embellecimiento de la ciudad como un ideal, digamos, estético de los ilustrados, ¿no? De ahí el surgimiento, pues, de nuevas calles, de jardines, de espacios libres, de espacios limpios. Entonces, a finales del siglo XVIII se van a formular los primeros planteamientos de la medicina, de la reforma de establecimientos públicos, como van a ser, por ejemplo, los cementerios, ¿sí? Que los cementerios sabemos que eran un foco de infección y que, bueno, con este proceso de secularización de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tenían como idea sacar los cementerios de los templos principales de la ciudad para ubicarlos en las orillas. Sin embargo, bueno, esto no se va a llevar a cabo hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, pensemos que el ideal de ciudad moderna que persiguieron los ilustrados solo pues se va a empezar a implementar, sí, a finales del siglo XVIII, pero no va a tener digamos, mayor desarrollo hasta bien entrado el siglo XIX. Y bueno, es justamente hacia la segunda mitad del siglo XIX cuando en el caso de Zacatecas, pues va a comenzar pues a presentar cambios, verdaderos cambios que se verán reflejados en una mejora de la ciudad a través del proyecto de ciudad moderna y ordenada
que va a estar también basada en las medidas de higiene y seguridad, cómo va a ser toda una serie de trabajos y de intervenciones de obra pública. Es justamente en este momento, hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando se van a empezar a instalar las primeras alcantarillas, ¿sí? Se va a tratar de cubrir todo el abovedado del arroyo principal, que si bien ya había comenzado a finales del siglo XVIII, va a ser justamente hasta fines, es decir, 100 años después, cuando se trate de lograr cubrir todo el abovedado del arroyo principal que atravesaba la ciudad. También, bueno, otra de las mejoras de obra pública, pues es la iluminación, que ya no va a ser con antorchas, ya no va a ser con cebo como en el siglo XVIII, sino ahora tenemos, gracias al desarrollo científico de la época, pues una iluminación con gas, pero también vamos a tener alumbrado eléctrico y algunas de las calles principales y plazas van a contar con ello. También a finales del siglo XIX, se va a volver a reordenar administrativamente la ciudad en cuarteles. Va a haber toda una política a partir del Comité de Salubridad para crear una campaña de limpieza y de reordenamiento urbano a través de un reglamento, que son los llamados reglamentos de policía, va a haber también, por otro lado, la innovación del transporte público, que esto, por supuesto, que va a traer una nueva fisonomía urbana. Por otro lado, además de los médicos, que como sabemos, tuvieron todo este tiempo un papel importante en cuanto a que se incorporan, digamos, a la función pública, también va a aparecer una nueva figura en lo que va a ser los trabajos o las necesidades que demandaba la ciudad, y es la figura de los ingenieros. Los ingenieros tuvieron una fuerte presencia al traducir, digamos, las necesidades médicas ya digamos, a la nueva reconfiguración urbana. Para ello, pues va a ser muy importante que todas estas medidas higiénicas se pudieran traducir por medio de la arquitectura, por medio del alineamiento y la nueva configuración urbana. En la segunda mitad del siglo XIX, Zacatecas, y Zacatecas, bueno, lo nombramos como un ejemplo. ¿Por qué Zacatecas? Pero por supuesto que, como el resto de las ciudades principales, tanto de Europa como de Latinoamérica, pues se van a implementar una serie de reformas urbanas muy importantes que pues van a consistir prácticamente en una constante obra pública y ya la expansión de servicios. Esto, por supuesto, va a posibilitar el crecimiento de la ciudad y también de nuevas formas de vida. Aquí podemos ver, bueno, a partir de esta imagen de lo que estamos hablando. Es decir, es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se impusieron como nunca reglas a la salud pública a través de la limpieza y del orden urbano. Ahora vemos pues cómo la medicina urbana, por decirlo así, ya no solo trata de garantizar el bienestar físico de los, pues digamos, de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad, sino elevar el nivel de salud de todo el conjunto de la sociedad. Eso es, digamos, el gran cambio que se va a dar hacia finales del siglo XIX. Ahora la mayor preocupación ya no solamente serán los pobres, sino también toda la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, en Zacatecas van a surgir figuras administrativas para controlar el orden y la limpieza urbana, y va a aparecer, por ejemplo, el ramo de limpieza, el ramo de salubridad, de alumbrado, beneficencia pública, a partir, como había señalado anteriormente, de ordenanzas municipales y la expedición del reglamento municipal.
Entonces, vemos en esta imagen un poco lo que hemos señalado y cómo aquí se sintetiza este reordenamiento de salud urbana. Entonces, ya vemos la presencia de calles empedradas, ¿sí? Que alejándose cada vez más de estas calles pues apisonadas de tierra del antiguo régimen. Vemos también un intento por el alineamiento viario de las diferentes calles, el alumbrado eléctrico, cómo poco a poco, a partir del entubado de algunos espacios principales del centro de la ciudad, se van incorporando y por ello en esta plaza pues se elimina la fuente pública, ¿sí? Y se elimina para ser sustituida pues en este caso por un monumento, ¿no? Un monumento cívico que recuerda los 100 años de la independencia. Y bueno, esta imagen de alguna manera todavía está presente en la ciudad. Por otro lado, vemos el tendido de los rieles del tranvía eléctrico, que también es parte de la modernización de las ciudades y que no hubiera sido posible sin el empedrado. Vean también cómo el alineamiento del embanquetado, de las plazas, cómo una antigua plaza se reconfigura como un espacio público y también el trazado de los jardines, ¿no? Justamente para el embellecimiento de la ciudad, pero también para la purificación del aire. Bueno, la Asamblea Municipal, entonces, para este momento va a tratar de normar el buen orden y funcionamiento de la ciudad y todo este tipo de disposiciones, en su mayoría, se encaminaron al control de la salud pública que dependía directamente de la limpieza y el ornato de la ciudad. El reglamento para este momento indicaba la preocupación para mejorar la imagen y las condiciones de la ciudad a través del cuidado de los edificios municipales y una eficaz vigilancia civil que permitiera a los habitantes de Zacatecas vivir de una forma mucho más sana y agradable, como el progreso y la modernidad impulsados por Porfirio Díaz, pues lo exigían. La ciudad, por ejemplo, tenía que lucir diariamente y a primera hora con los patios, calles y plazuelas barridas y regadas. Claro que esta es una costumbre que ya no se lleva mucho, ¿verdad? Menos regarla, precisamente por el problema de agua que tenemos en la actualidad. Y el municipio invertía constantemente en la reparación y construcción de caños, de alcantarillas, por lo que estaba prohibido, ¿verdad? Pues arrojar agua sucia, estas costumbres todavía medievales, ya fuera sucia o limpia, digamos, por las calles, y que, bueno, era una práctica cotidiana que estaba muy arraigada desde la época colonial. En este sentido, las autoridades pues trataron de esforzarse para eliminar pues prácticas tan comunes, tan cotidianas, como era el lavar ropa en las calles. Esto pues ya para este momento se prohíbe. Poco a poco se van eliminando las fuentes públicas, que también pues era un asidero para que la mayoría de las mujeres asistían para lavar las prendas de vestir. También se prohíbe dar de beber a los animales en las fuentes públicas, pues porque era una de las preocupaciones principales, la del agua, ¿no? Entonces, la epidemia y las enfermedades durante el porfiriato también fueron constantes, sobre todo la epidemia de tifo provocó, digamos, una fuerte reacción por parte de los higienistas, por parte de las autoridades, que de alguna manera fortalecieron todavía más las normas y reglamentos sobre la higiene pública. Bueno, todo el tiempo, todo esto, el reglamento de policía intentó, pues, normar y ir cambiando, digamos, la mentalidad de los pobladores para mantener la ciudad libre de basura,
una de las funciones principales que tuvo el ayuntamiento, pues era tratar de organizar y mantener todo el tiempo el sistema de limpia. Entonces ya estamos hablando que para este momento ya tenemos camiones de basura, los famosos carretoneros ya existían para este momento. Y esto fue gracias al gran esfuerzo que tuvo el ramo de policía, eh, a pesar, digamos, del problema que tenían para adquirir carros de limpieza. Y sabemos también, a partir del reglamento de policía, que, por ejemplo, los carretones de basura pasaban a una hora fija en el que los vecinos pues tenían que dejar la basura en los depósitos. Entonces, es todavía una práctica que tenemos actualmente y que no se ha dejado. Por consiguiente, pues se empezó a reglamentar que los habitantes no solamente no tiraran basura, sino no tiraran piedras, estiércol o cualquier otro tipo de inmundicias en las calles y plazas. Esto fue, digamos, uno de los reglamentos constantes que insistían las autoridades todo el tiempo con los habitantes. También se trataba de evitar que se prendiera la basura, que se prendieran combustibles, porque obviamente todo esto perjudicaba pues la pureza del aire. En el caso de los dueños o los encargados de hoteles, de mesones, de casas particulares, tenían por obligación, pues, llevar su basura a los basureros públicos, ya que ellos en particular acumulaban por su negocio pues una gran cantidad de basura. Entonces, toda esta serie de disposiciones fueron siendo atacadas constantemente por parte de las autoridades. Todas estas costumbres, digamos, y cambio de mentalidad fue reglamentada, fue normada, porque esto creaba, pues, obviamente una mala imagen a la ciudad y, por supuesto, no era conveniente para la salud pública. Entonces, la seguridad de la población, pues, fue un asunto también de prevención por parte de las autoridades. De ahí que algunos establecimientos peligrosos o considerados molestos, como eran las fábricas, sobre todo aquellas fábricas de pólvora, de fósforos, las fábricas que se dedicaban a la elaboración de cohetes o de sustancias inflamables, deberían de tener licencias especiales por parte del ayuntamiento para poderse instalar dentro de la ciudad. En el caso de los dueños de ganado y animales domésticos, como los perros, no podían dejarlos deambular por las calles. O sea, vean cómo ya desde este momento se está pensando justamente en el control, digamos, de los animales. Tampoco se podía permitir que los caballos estuvieran corriendo, ni tampoco se permitía que subieran, por ejemplo, a las banquetas. Otro ejemplo es el caso de los cocheros o los carretoneros. Tenían que estar, digamos, transitando por las calles, pero en la parte central, evitando subirse obviamente a las banquetas, porque además de que las deterioraban o las podían destruir, pues obviamente eran un peligro para la población. Entonces, va a ser una época de toda una serie de normativas para la seguridad pública, para la seguridad del transeúnte. En el caso de las casas, por ejemplo, de los habitantes de las casas, ellos tenían prohibido ubicar macetas en las fachadas, porque era una constante la caída de macetas y era un peligro, obviamente, para el transeúnte, ¿no? Entonces, se reglamentaron los balcones, los bordes de las azoteas, se trató de evitar, por ejemplo, las jaulas, que era una costumbre también muy común desde el periodo colonial. Las jaulas en las paredes exteriores de las casas también se prohíben para este momento. Y bueno, se procuró transformar la imagen de la ciudad y por ello
el ayuntamiento va a conceder una serie de licencias para obras exteriores. Se cuidaba el alineamiento y la hermosura de calles y plazas, pero también se trataba de mantener en buen estado las fachadas de los edificios, de los monumentos, de los paseos, y se trató todo el tiempo de mantener en buen estado las fachadas, las casas abandonadas, al menos el ayuntamiento trataba de pintarlas, y evitar, pues, obviamente, los basureros públicos, sobre todo en solares abandonados. Generalmente se mandaban arreglar los rótulos de los diferentes comercios, de tiendas, de los diferentes expendios de la ciudad, y hubo todo un reglamento sobre la propiedad y buen gusto que exigía el idioma, es decir, que no fueran rótulos ofensivos, rótulos ridículos, y asimismo se cuidaba el nombre de las calles, se trató de poner, por ejemplo, el nombre de los cuarteles y de las manzanas respectivas, por eso puse esta imagen donde se alcanza a ver justamente en la esquina de lo que es hoy la Avenida Juárez, cómo se alcanza a ver el número de cuartel y el número de manzana. Entonces, esto es parte, digamos, de el reordenamiento urbano a partir de la división de la ciudad en cuarteles. Entonces, paradigma de nueva ciudad, digamos, tenía que ver con la seguridad pública, con una buena administración, con una ciudad limpia que tratara, por supuesto, de alejar a la ciudad de las epidemias, de las enfermedades, y por supuesto, los habitantes no estaban, digamos, ausentes, digamos, de las obligaciones y derechos. A partir entonces del esfuerzo de las autoridades por mejorar la calidad de la ciudad, van a aparecer también los paseos o las plazas públicas, los parques, los jardines. Es justamente en este momento cuando Zacatecas va a presenciar la primera etapa pues de la presencia de jardines, ¿no? Es decir, muchas de las antiguas plazas coloniales para este momento se van a convertir ya en parques, en jardines que tuvieran pues casi exclusivamente un uso estético y de confort, pero que para los higienistas esto por supuesto ayudaba a la pureza del aire. Entonces, estas nuevas construcciones, este nuevo diseño de ciudad, pues va a contrastar con la traza antigua de la ciudad colonial. La edificación y la remodelación de jardines y paseos durante las últimas décadas del siglo XIX justamente corresponden pues a esta idea de los higienistas. Estamos viendo pues algunos ejemplos de estos nuevos espacios verdes que se van a crear. Si se requería de una ciudad moderna, pues se requería de espacios públicos en donde los habitantes pudieran tener acceso a lugares de recreo, de esparcimiento, y esto, decían los higienistas, que reducía las tensiones sociales y que, por supuesto, sustituía los focos de infección por áreas verdes y limpias, que además, pues de embellecer y transformar el paisaje urbano, estos espacios pues se van a constituir o a instituir como los espacios públicos donde se congregaba pues los habitantes. Para 1910 ya Zacatecas contaba con un jardín principal que era para ese momento el Jardín Hidalgo, lo que hoy conocemos como Plaza de Armas. Contaba ya con una alameda y con 3 pequeños jardines, el Morelos, el Juárez y el de Independencia. Aquí estamos viendo el Jardín Hidalgo. Bueno, esta es una postal coloreada. Actualmente pues es la Plaza de Armas, ¿no? Pero para este momento fue el jardín principal. Bien, si bien es cierto que los antecedentes de estos nuevos espacios de esparcimiento los encontramos a finales del siglo XVIII con los Borbones, como ya lo habíamos señalado,
Mm, la verdadera transformación urbanística para Zacatecas, pues fue ya a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces vemos aquí otra vez el ejemplo de cómo se sustituye una fuente pública por un espacio, digamos, cívico, por un monumento. eh, y bueno, estos espacios ya a finales del siglo XIX pues se convirtieron en verdaderos parajes de recreo y de esparcimiento para la sociedad. Se cuidaba o se trató de cuidar mucho los jardines y los paseos, se trataba de mantener todo el tiempo que las calles, las fuentes y las plazas fueran barridas diariamente. eh, y bueno, se recurrió sobre todo a los aguadores de la ciudad y a los presos o a los correccionales de la ciudad para realizar este tipo de labores. Bueno, una de las preocupaciones generales para mejorar la imagen de la ciudad no solamente era mediante el ornato público, sino también a través del empedrado y el embanquetado de las calles y plazas. Si se quería una ciudad limpia, era necesaria la utilización del barrido y muy necesario también la utilización del agua. Entonces, para poder limpiar, drenar y desinfectar, era necesario, por supuesto, el uso del embanquetado y el empedrado. Bueno, ya podemos ir concluyendo que estos nuevos cambios a la ciudad, todas sus reformas, el ensanchamiento viario que hubo, las nuevas formas arquitectónicas que también se incrementaron a finales del siglo XIX, todos estos espacios abiertos de plazas, de jardines, pues fueron conformando una nueva ciudad donde habitara, por supuesto, una nueva sociedad que se pretendía en la época, ya desde esta idea iluminista, en donde no existieran desigualdades en la idea de la ciudad, pues la idea era que si se quería de un buen funcionamiento de una ciudad, pues esta tenía que irse reflejando, por supuesto, en el cambio y en la nueva conducta de los habitantes. Entonces, esta es una etapa donde pues, se van a incorporar todos los adelantos tecnológicos también. Es importante destacar el uso de la iluminación, del alumbrado. La incorporación del tranvía pues, fue otro elemento modernizador para las ciudades. Sabemos que también, bueno, el ferrocarril llegó a Zacatecas y que fueron pues elementos y adelantos que fueron de alguna manera creando y estimulando la burguesía y el Estado liberal de este momento. Entonces, la ciudad de finales del siglo XIX tuvo una serie de constantes renovaciones de obra pública que, por supuesto, fueron iniciados a partir de las reformas liberales y impulsado sobre todo por un presidente que fue Porfirio Díaz, en esta idea pues de orden y progreso, con la idea de ir modernizando el país a través de la inversión extranjera. Entonces, si para ese momento se quería que el país tuviera una fuerte, digamos, inversión extranjera, pues las ciudades tenían que simular o aparentar ser como las ciudades europeas, aunque sabemos que pues esto pues era la cara, digamos, que se mostraba hacia el exterior, pero que había una cara oculta, ¿no? Que atrás de todo esto pues imperaba finalmente la pobreza, la desigualdad y la miseria todavía en las ciudades porfiristas. Sin embargo, a pesar, bueno, de estas circunstancias, este, justamente a finales del siglo XIX, pues podemos presenciar la primera expansión urbana modernizadora. Y bueno, Evelyn, yo lo quisiera cerrar aquí para ver si hay comentarios o preguntas sobre el tema. Gracias.
Gracias, doctora. Le agradecemos mucho su participación en este diplomado internacional y que nos haya dado cuenta que el objetivo de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ya no solo era ayudar a los pobres, sino también dar atención médica a quien tuviera remedio a través de estas modificaciones en la infraestructura urbana, que como usted bien lo ha dicho, no nada más tenía que ver con alinear, pavimentar, sino también con una cuestión que yo he estudiado mucho, que es el embovedado del Arroyo de la Plata, ¿no? Que era uno de los principales, de las principales dificultades que tenían las autoridades municipales y estatales para dar una mejor atención de salud a los habitantes, ¿no? Ya que se le consideraba como uno de los principales promotores de los miasmas y de las enfermedades de la ciudad. Entonces, yo quisiera abrir la ronda de preguntas, de comentarios, quien quisiera participar. Alzar su manita, por favor. José Ángel, me parece. Hola, José Ángel, adelante. Hola maestra, no, pues buenas tardes, comentándole a la doctora que fue muy interesante pues más que una presentación, la charla, pues, se ve se ve más amena, este, pero sí, bueno, es más que nada un comentario, es ver que la sanidad como tal ya no es o no se concebía como el que uno estuviera limpio, uno como persona como tal, sino que la ciudad como tal evitara que la población enfermase, lo que decía la doctora Evelyn del embovedamiento pues, del arroyo, del cuidar de que la gente no tirara los desechos en la calle, de hacer todo este tipo de reglamentos para hacer la ciudad, entre comillas, segura de estas enfermedades, para así evitar, pues, no sé, las epidemias como pues, pienso principalmente en el cólera, y porque eso no solamente afectaría pues a las clases más desfavorecidas, sino a toda la ciudad en su conjunto. Porque pues a lo que sabemos, las enfermedades infecciosas, pues ahora sí que son muy democráticas, afectan a todos, pero es lo que me pareció más interesante. Y lo que comentaba también usted y la doctora Evelyn, que esta como organización de la ciudad, no solamente desde el punto de vista de, no, pues hay que acomodar los edificios de una cierta manera, sino también y hablar como de la estética de la propia ciudad, cuidar la propia ciudad, para que no se viera como derruida o estuviera en malas condiciones. Nada más que, pues bueno, esta cuestión de que la primera mitad del siglo XIX pues fue muy turbulenta, no solamente para Zacatecas, sino para todo el país. Es ver cómo es que pasó desde el virreinato, de estas como modernizaciones que se intentaron hacer, hasta ya entrado el porfiriato, donde verdaderamente la ciudad sí sufrió un cambio. Y eso se ve principalmente en la calle principal, donde se demolieron muchas casas y imperó más que nada el estilo como afrancesado de la ciudad. Bueno, ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo sí quiero recalcar algo que comentas, José Ángel, y es lo del cólera. Justamente a raíz de la epidemia del cólera en Europa, específicamente en Londres y en París, es cuando se da este gran avance de la medicina urbana. Es decir, de que el médico, digamos, común, que solamente se dedicaba a la cura, digamos, de las enfermedades individuales, se va a convertir en higienista. Y en higienista tiene que ver justamente con la preocupación ya de la salud pública, de la salud colectiva. Y creo que eso es, digamos, la gran diferencia de los proyectos de higiene que hubo antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, la higiene
urbana o la higiene pública no aparece en el siglo XVIII ni aparece con los ilustrados. Esto ya se había generado desde antes, sino que la gran revolución es justamente cómo el médico, de acuerdo a Michel Foucault, ya entra a participar dentro del Estado, participa ya dentro de la reglamentación y el orden de sanidad, pero también cómo el médico, con el avance y el desarrollo, digamos, que tiene a partir de todos los descubrimientos de Luis Pasteur, pues se van incorporando todos estos, digamos, todo este desarrollo de la medicina a la reglamentación de las ciudades para poder, pues, ordenar, para poder desinfectar, para poder ir depurando, digamos, las ciudades, de irlas limpiando. Y esto fue a raíz justamente del cólera que había sufrido varias veces la ciudad de Londres y que por tercera vez, que fue hacia finales del siglo XVIII, porque digamos, las colonias españolas también iban a la par con la modernización de las ciudades europeas, ¿sí? No íbamos, digamos, tan atrasados de los cambios que se iban generando en Europa. Entonces, fue justamente gracias a los médicos londinenses, porque luego nos quedamos con la idea de los franceses, pero van a ser los médicos londinenses los que van a empezar a reglamentar y a participar en el Estado para mejorar la higiene pública, la salud pública. Y esto, por supuesto, los franceses lo van a retomar y ya a partir de ahí, pues se va a distribuir al resto de las ciudades europeas, lo va a retomar, por supuesto, Estados Unidos, Norteamérica, y va a ir bajando también a Latinoamérica, ¿no? Pero sí es muy importante que fue a partir de la epidemia del cólera, porque va a ser la primera gran epidemia europea, moderna, que va a emigrar, digamos, al continente americano. Solo eso quería comentar. Sí, adelante. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es más sobre la traza urbana de la ciudad. ¿Usted consideraría que el trazo urbano, digamos, de plato roto, se debió a que al principio de las minas de Zacatecas se presentaba poca producción o extraían poco mineral, pensando pues de que no se iba a hacer una colonización, una urbanización aquí en Zacatecas? Ahora sí que la parroquia en un lado, las casas de los mineros en otro, o sea, que no tenga el trazo habitual de otras ciudades que pues son cuadrículas. Sí, bueno, esto siempre sí se ha comentado todo el tiempo, ¿no? Y Zacatecas, pues por su personalidad como una ciudad minera, y que para el siglo XVII y XVIII fue, junto con Guanajuato, pues los principales centros de explotación de plata, donde todos los recursos, donde toda la riqueza que se extrajo de aquí, pues fue a parar a Europa, ¿no? Fue a parar y digo Europa porque pues no propiamente fue a parar a España, porque lo que hizo fue sufragar, digamos, las constantes guerras que tuvo España con otras regiones, con otros reinos. Entonces, en ese sentido, Zacatecas siempre se consideró como una ciudad provisional, como una ciudad de paso desde su fundación. Hay varias descripciones de cronistas, de viajeros, que siempre aluden a Zacatecas como una ciudad de paso. Sin embargo, pues gracias a la bonanza y a la riqueza se fue consolidando poco a poco. Entonces no es una ciudad planificada ni planeada por eso mismo, porque era un punto simplemente de extracción minera. Y el proceso de urbanización pues fue paulatino desde el siglo XVI hasta ya, digamos, la traza urbana que conocemos ya del siglo XVIII. Entonces, sí no podemos pensar a Zacatecas como el resto de las ciudades novohispanas,
como Guadalajara, como Puebla, como Ciudad de México, ¿no? Que se estableció bien la traza, ya una traza ortogonal bien cimentada como una ciudad. A Zacatecas se le da su fundación a pesar de que siempre se consideró como una ciudad provisional de paso, pero gracias a la riqueza, ¿verdad?, minera, y gracias a todos los recursos que pudo obtener España de Zacatecas, pues simplemente el rey pues establece el nombramiento y la real cédula, etcétera. Entonces, esta cuestión de por qué se eligió ese sitio, pues simplemente porque estaba cerca de las minas, ¿sí? Y obviamente, pues la topografía irregular, pues no permitía esta traza ortogonal, ¿sí? Pero además, digo, no era algo desconocido para los propios españoles que venían de trazas medievales, ¿no? Acostumbrados justamente a estas ciudades, digamos, irregulares de una traza, digamos, sinuosa. Eso no fue ningún problema. Y aún así, bueno, pues lo que conocemos actualmente como Plaza de Armas o la Plaza Mayor se logró establecer junto con la capilla principal o lo que va a ser más adelante la parroquia, para ir configurando propiamente pues este centro de la ciudad, ¿no? Con las casas consistoriales, etcétera. Entonces, Zacatecas, al igual que otras ciudades como Taxco, como Guanajuato, pues tienen esta característica propia de ciudades mineras, ¿no? No sé si respondí, Anita, a tu pregunta o te confundí más. Y ahorita que mencionaba que no fue una ciudad planeada, bueno, tanto la entrada y salida, digamos, para Fresnillo como para el centro del país, digamos, entrando por la López Velarde, pues de allá para acá se abría una plaza que es la Tacuba. Enseguida se hace como un pequeño embudo para abrirse a la Plaza Mayor. Entonces, bueno, yo consideraría que en cierto punto pues está un poco bien planeada a pesar de no estar derechito todo, ¿no? Porque pues los viajeros llegaban a esta placita, se ingresaban a la ciudad, pero enseguida abría ya a la Plaza Mayor. Entonces creo que pues en cierto modo sí estuvo un poco planeada para las personas que llegaban o visitantes que llegaban aquí a la ciudad, nada más porque no están derechitas sus cuadrículas, sus calles, sus manzanas. Bueno, mi comentario, maestra. Sí, gracias, Anita. Sí, pues la traza urbana obedece más bien a una cuestión de explotación minera, ¿no? De beneficio económico. Y bueno, ya para finales del siglo XVIII, lo que era la Plaza Tacuba y toda la calle Tacuba ya eran las orillas de la ciudad. O sea, estamos pensando que lo que actualmente conocemos como el Hospital de San Juan de Dios ya estaba alejado de la población, que también tenía otra plaza, que es el camino hacia México. Uh-huh. Pero ya se estaba pensando finalmente en irse expandiendo, ¿no? Por ahí Efren creo que tiene un comentario. Gracias. Gracias, Anita. Efren, adelante. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues un placer escuchar a la doctora Lidia, mi maestra. Igual también conocer a la doctora Evelyn, ya la he leído, no tenía el gusto, por ahí es bien interesante cómo los centros poblacionales o las ciudades se pueden estudiar desde varias aristas, entre ellas, por ejemplo, el agua, la sanidad, el tema defensivo, etcétera. Entonces aquí quisiera nada más hacer un muy breve comentario. Primero, agradecer la participación y la información de la doctora Lidia. Y bueno, aquí, por ejemplo, es bien importante cómo las enfermedades han formado, yo creo que a las ciudades incluso. Todo esto viene desde la peste negra en Europa, cómo
el miedo constante de que se replicara ciertos tipos de enfermedades, o sea, no solo el cólera, sino antes todavía con la peste negra, cómo el tema urbano se convirtió en algo tan primordial que debería ser incluso para proteger a la gente en el tema de sanidad. Entonces aquí igual Zacatecas yo creo que se las vio muy, muy negras, se vio muy, muy complicado el tema de ¿cómo se llama? De las calles tan cerradas, de lo sinuoso, de las escarpadas montadas, pues de los cerros y todo esto. Entonces, sí, es bien interesante ver cómo Zacatecas, pues cambió, cómo Zacatecas creció, cómo Zacatecas inició pues su traza. Aquí una pregunta, doctora. Usted, que yo creo que es una de las autoridades en cuanto a este tema de la modernidad, ¿cómo ve usted, cuál es la problemática de la modernidad en Zacatecas? No sé si me explico. ¿Actualmente o a ver, no sé a qué te refieres? Sí, ay Dios. Ya ve que la modernidad pues ha tenido muchos problemas en el tema de infraestructura y arquitectura. Por el cambio de la traza, todos los cambios arquitectónicos que se han realizado en el centro urbano principalmente. ¿Cómo ve usted este tema de la modernidad en Zacatecas? Bueno, a partir de lo que yo he estudiado y seguramente también la doctora Evelyn por el tema del agua, todo el tiempo los documentos de la época, tanto del periodo colonial como el siglo XIX, pues es la falta de presupuesto y la falta de apoyo, quizá por parte de los empresarios, porque efectivamente a pesar de que ha sido todo el tiempo una ciudad ricamente en plata y que todo el mundo ha llegado a Zacatecas a explotar sus minas, lamentablemente pues la riqueza no ha quedado para Zacatecas. Y esto yo lo veo todo el tiempo con Aguascalientes, una comparativa Zacatecas-Aguascalientes. Si bien Aguascalientes dependió por mucho tiempo de Zacatecas, Aguascalientes despuntó, sobre todo durante el Porfiriato, como una ciudad industrial, como una ciudad de progreso, donde la mayoría de muchos de los empresarios que se fueron para aquella ciudad eran zacatecanos. Entonces, siempre el problema de la modernidad para Zacatecas ha sido el presupuesto, porque, por ejemplo, cuando hablo de estas avenidas, de estas alamedas, jardines, estos espacios urbanos, pues obviamente no se comparan con los que tuvo la Ciudad de México, con los que tuvo el mismo Aguascalientes, estas avenidas, estos ensanchamientos enormes, ahí se está hablando de un gran presupuesto. De las ciudades como Puebla, Chihuahua, donde efectivamente llegó la modernización en cuanto a la industria, en cuanto al comercio. Por ejemplo, los primeros establecimientos o almacenes como el puerto de Liverpool, etcétera, realmente se construyeron edificios de gran envergadura en todas estas ciudades. Zacatecas lo que hizo fue la reutilización de viejos edificios coloniales para poder instaurar algunos comercios, algunas fábricas, para poder inclusive establecer los nuevos espacios públicos tan necesarios para ese momento, como la cárcel, como el mercado. Siempre se estaba refuncionalizando porque no hubo presupuesto. Entonces, el problema de la modernización en Zacatecas, pues no sé, ha sido la falta de fe por parte quizá del sector privado, ¿no? Eso es lo que yo veo y lo que considero. No sé si por ahí Evelyn quisiera apoyarme en lo que ella ha visto en su experiencia en la investigación. Sí, definitivamente en la ciudad de Zacatecas, que está supeditada
al presupuesto municipal, una de las grandes problemáticas ha sido y continúa siendo la cuestión financiera a partir del municipio. La cuestión de la luz, la cuestión de la luz pública, la cuestión de la limpieza, la cuestión de la administración también de las aguas, depende mucho de ciertas instituciones o de ciertas instituciones que no cuentan con los recursos financieros adecuados para un adecuado abastecimiento de agua, para un adecuado arreglo de algunos desperfectos que se presentan en torno a las aguas, algunos desperfectos que se presentan en torno al alumbrado eléctrico. Entonces, esas cuestiones han limitado el avance de una ciudad próspera. Sin embargo, la ciudad de Zacatecas permanece, ¿no? No contamos con el presupuesto ni municipal, ni estatal, ni federal, pero los propios ciudadanos que pertenecen tanto a la zona conurbada como es ahora Guadalupe, como lo es también de la ciudad de Zacatecas, proporcionamos mes con mes nuestra cantidad para que estas situaciones funcionen, pero no estamos del todo conscientes o no somos del todo conscientes de si este presupuesto que nosotros dotamos se refleja precisamente en este tipo de servicios. Otra de las cuestiones que a mí me sorprenden mucho es como lo decía Anita, ¿no? Como una ciudad colonial, que así se le denomina, una ciudad colonial, ha pervivido hasta el momento y ha pervivido, como lo decía la doctora, ¿no? Con estos ensanches, con estas avenidas, con estos jardines públicos, y es que simplemente dice uno, ¿cómo pervive o cómo permanece una ciudad de este estilo cuando somos una ciudad prestadora de servicios? ¿Qué es una ciudad prestadora de servicios? Pues es una ciudad que tiene una universidad pública, cuenta con los servicios públicos que oferta precisamente el Estado, y párale de contar, porque si hablamos de industria, estamos muy limitados en comparación, por ejemplo, de una ciudad que tenemos aledaña, que es la ciudad de Aguascalientes, como lo decía la doctora. Y entonces, en ese sentido, dice uno, ¿cómo sobrevivimos? No lo sé. Te puedo decir que no lo sé. Tenemos ocasiones en las que padecemos una sequía enorme y nos siguen abasteciendo de agua. A lo mejor no como constantemente día tras día, pero sí una vez a la semana, ¿no? Entonces, es una cuestión que es clásica de un sistema de abasto de agua que se llama del tandeo. Es un tandeo, ¿no? Que nos dan una vez a la semana agua y aquí estamos, sobrevivimos, ¿no? Es una permanencia clara, como lo mencionó la doctora en su presentación, entre una ciudad tradicional combinada con una ciudad moderna. Entonces, así la veo yo, ¿no? Otra de las preguntas que yo le quería hacer a la doctora es, por ejemplo, cuando se establece el sistema de pavimentación de las calles, ¿no? Pavimentación de las calles que siempre estaba reflejado con una cuestión de salud pública, o sea, si dejan de existir los lodazales, es posible que las aguas encharcadas y la inmundicia no se lleve hasta las casas. Entonces, hay que pavimentar las calles. Pero también en esta cuestión de la permanencia de la tradición con la modernidad es, por ejemplo, si se pavimentan las calles, deja de existir un sistema de absorción de las aguas hacia la tierra o es más lento, ¿no? Entonces, deja de existir un sistema, por ejemplo, de cosecha de agua, de que se alimenten los mantos freáticos. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿nos modernizamos o permanecemos? Entonces, son cuestiones que ahí uno también se debe preguntar y decir, por ejemplo, en las habitaciones particulares. Hay unos espacios en donde puedo pavimentar y hay unos espacios en donde puedo cosechar.
Entonces, cosechar que, pues a lo mejor árboles frutales, y entonces en esos espacios puedo regarlos y puedo alimentar los mantos freáticos. Pero cuando llega la modernización dice, arrasa con todo lo tradicional. Entonces, todo lo tradicional es precisamente estos jardines en donde permanecía precisamente espacios empedrados, en donde todavía existía la posibilidad de que los mantos freáticos se alimentaran de las aguas. Entonces, son todas estas tendencias de políticas, de sistemas políticos, en donde va imperando una cuestión de salud, de enfermedad, de epidemias, en donde van todos suponiendo o superando este tipo de cuestiones, pero van de una u otra forma, van llevando a lo negativo la cuestión tradicional en términos, en lo que yo he estudiado, en términos de cosechas de agua. No sé usted qué puede opinar, doctora. Sí, gracias, Evelyn. Sí, esto de hecho fue una discusión que tuvieron los mismos higienistas desde el siglo XVIII en Londres y en París, ¿verdad? Pero yo creo que la preocupación por desodorizar y desinfectar la ciudad fue más apremiante, porque estaban atravesando por una serie de epidemias, sí, efectivamente, como desde la peste negra, como bien lo dice Fren Montoya, aunque claro, con otra mentalidad y otra cosmovisión del mundo. Pero, bueno, estamos hablando de que no se pavimentó ni se empedraba toda la ciudad completa, o sea, ese era el ideal, ¿verdad? De los higienistas. Pero para el caso de Zacatecas, si lo vemos así, pues ¿cuántas calles se lograron empedrar? Pues la calle principal, lo que conocemos hoy como la Avenida Hidalgo, y una que otra calle de particulares. En el caso del embanquetado, las mismas disposiciones de policía decían, bueno, si quieres banqueta en tu calle, tienes que pagar cierta cantidad para que se te pueda poner una banqueta, ¿no? Entonces, pues realmente estamos hablando de un proceso de modernización urbana, de embanquetado, de alcantarillado, de empedrado, que no se llevó a cabo de manera completa, yo creo que hasta bien entrado el siglo XX, hasta la década de los 30, ¿verdad? O 40, y que todavía fue un proceso paulatino, porque a partir de la toma de Zacatecas en 1914, sufre otra crisis la ciudad, ¿no? Todo el progreso de alguna manera que se había llevado a cabo, el progreso pues tecnológico urbano de la ciudad, con la toma de Zacatecas pues se vio afectado. Sabemos que se destruyeron toda una serie de edificios, se vio afectado algunos empedrados, etcétera, ¿no? Y no fue, yo creo que hasta los 40 cuando comienza otra reforma urbanística en Zacatecas. Entonces, Zacatecas ha sido todo un proceso lento, ¿verdad? No lo podemos comparar con las grandes ciudades, con las grandes urbes. Y por supuesto que al menos para este tiempo, pues todavía existieron algunas fincas que tenían sus huertas, algunas quintas que todavía conservaron sus huertas, y huertas, digamos, desde el periodo colonial, ¿no? Con los antiguos conventos. Pero efectivamente esa parte que señala Evelyn es muy interesante, esta parte, digamos, de rescatar lo tradicional, ¿no? Digamos, la producción que se venía generando desde el periodo colonial. Pero bueno, es un tema que estaría, pues padre abordarlo, empezarlo a trabajar. Yo realmente no he tenido mucho conocimiento sobre el tema, pero bueno, sí sé que fue parte de las grandes discusiones de los higienistas, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario. Pues nos tenemos que juntar para trabajarlo, doctora. Un Claro artículo sí, en conjunto. Claro que sí, Evelyn, con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? Veo que está aquí Vicky Gamboa. Vicky, qué gusto tenerte por acá. Bueno, pues si no tienen más comentarios, más preguntas, agradecemos a la doctora Lidia Medina Lozano la plática de hoy.
Y les recordamos que nos vemos el próximo 25 de abril del 2023 con la presentación del doctor Rubén Esteban Villegas Aguirre, quien nos presentará los ramos y los días ramos frente a la tecnología hidráulica moderna, una lectura desde las cartas de familia. Y doctora, no me quiero ir sin pedirle, por favor, que el día 2 de mayo le voy a mandar una invitación porque es la clausura de este diplomado y tendremos la presencia del doctor Juan Manuel Matés Barco de la Universidad Nacional de Jaén, España, quien nos hablará del sistema de agua clásico al sistema de agua moderno en las ciudades europeas para concluir nuestro precisamente diplomado internacional Aristas de la Modernidad. Y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y que nos haya proporcionado esta plática tan interesante. Y pues no sé, si hay algo más que quiera agregar, perdón. No, Evelyn, al contrario, yo te agradezco por la invitación, agradezco las preguntas de todos los que estuvieron participando y pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Estaremos haciéndole llegar su constancia y les agradecemos a todos y a todas su presencia. Nos vemos próximamente y un abrazo a todos y saben que se les estima y se les quiere mucho. Nos vemos próximamente. Hasta luego.